el carnaval que animado está en Castilla-La Mancha Media. Bienvenida, doctora Paloma Tejero, directora médico de Media Aesthetic. Bienvenida a este programa. Y el doctor Juan Guilleuma, que lo quiero decir bien, doctor. Don Juan, como le dicen en la consulta, cirujano vascular. Muchísimas gracias. Hablamos de un problema que afecta a la población adulta entre un 20 y un 30%, son las varices, y más a las mujeres que a los hombres, doctora Paloma Tejero. Sí, yo creo que en el fondo, y él nos va a decir que no es solo una enfermedad, que lo tenemos previsto, que él sea el que lo explique, pero lo que es cierto es que yo creo que también es el precio de la posición de bipedestación. Los animales que van a cuatro patas no tienen el problema de las varices. Nosotros estamos de pie mucho tiempo, tenemos una posición que favorece que nuestro retorno venoso conduzca en algún momento de la vida pues a una variz o a lo que más vemos otras veces, que son simplemente dilataciones vasculares. Por eso queremos diferenciar los distintos tipos de varices. Marcan ustedes en el 925 28 77 91 y nos cuentan, porque dependiendo del tipo de variz se va a necesitar un tratamiento o se va a necesitar otro tratamiento. En primer lugar, vamos a clasificarlas. Don Juan, doctor Guilleuma, ¿cómo clasificamos las varices? Bueno, para empezar, a clasificar las varices es difícil. Varices per se no son clasificables, nada más que desde un punto de vista médico que no tiene sentido explicarlo en público. Lo que hay que comprender es que la variz no es una enfermedad. La variz es un signo de una enfermedad. ¿De qué enfermedades son signos las varices? Pues de algo que se llama insuficiencia venosa. O sea, para que yo me pueda explicar, la tos no es una enfermedad. La tos es un síntoma, de un signo, pero es algo muy similar de cualquier enfermedad. Entonces, la variz es un signo de distintas enfermedades que se manifiestan como una insuficiencia venosa. Desde ese punto de vista, lo que tenemos que entender son las varices que representan enfermedad y otro tipo de varices o venas que se ven y que llaman la atención y que son simplemente un problema estético, pero que no manifiestan ni significan que hay una enfermedad debajo del sistema circulatorio. Que nos llame la gente, ¿verdad, doctor y doctora Paloma? Al 925 28 87 91 y nos consultan y nos preguntan, porque seguramente que ustedes a lo mejor tienen síntomas de varices y a lo mejor no las han visto, porque a veces aparece el síntoma y de momento no hemos visto la variz. ¿Qué síntomas vamos a tener cuando tenemos varices? Normalmente los síntomas que preceden a las varices son las piernas cansadas, eso de que me noto las piernas. Las tengo como hinchadas, ¿verdad, Se doctor? pueden hinchar las piernas también, todo lo que llamamos el síndrome ortostático, que es lo que provoca estar de pie, como decía la doctora Tejero, y esos son los primeros síntomas en aparecer. Aunque también es verdad que a veces pueden aparecer las varices sin que existan síntomas. No todas las varices implican síntomas, igual que no la aparición de síntomas tampoco implica la aparición de Vámonos a la varices. Solana, que nos está esperando Encarna. Buenos días, Encarna, cuéntanos. Uy, no escuchamos bien a Encarna. Ahora recuperamos esa llamada. Fíjate que muchas veces a la consulta nos vienen muchas mujeres que evidentemente, como decía él, no tienen síntomas, pero sin embargo, desde el punto de vista estético, tienen esas pequeñas dilataciones vasculares que a veces cogen forma de filamentos de escoba o de pequeñas arañitas y que no van a tener una repercusión clínica importante, pero que sin embargo constituyen un programa estético a veces muy visible. Claro. Y eso también se trata y se corrige. Eso es, arañas vasculares que aparecen sobre todo, yo las he visto muchas veces en la zona esta de aquí de la rodilla, ¿verdad? Sí. Incluso también pueden aparecer en la mejilla. Sí, y el tratamiento es totalmente distinto. Normalmente aquí no hay tanta presión y cualquier sistema de láser, de luz, puede ser muy útil y muy bueno para corregirlas. O sea que, por ejemplo, doctora, las que salen aquí en la zona de los carrillos, ¿verdad? Que parece que estás todo el rato con los colores puestos, se pueden quitar con láser, me decía. Con láser, con luz pulsada, hay muchas posibilidades y todas son bastante resolutivas, aunque a veces, como decía, también forman parte de otra enfermedad más compleja como puede ser una rosácea o otra afección, pero como norma se corrigen y se tratan bien. A nivel de piernas hay ya otro cortejo que a veces hace que sean más difíciles y que, bueno, como él puede explicar perfectamente, lo importante es tener un buen diagnóstico. No podemos tratar si no diagnosticamos. Vamos a saludar ya a Encarna, que está al otro lado del teléfono. Encarna, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Pues mi pregunta es los riesgos que tiene una extracción de la vena sáfena, porque se me rompió y tuve una grave hemorragia y vaya todo el
Perdona, ¿ha dicho una qué? Yo la pregunta. extracción de la extracción. Las consecuencias de una operación de varices después de una extracción de la vena safena. No hay ninguna consecuencia importante si se extrae la vena safena. Y los riesgos, sobre todo preguntaba por los riesgos. De la extracción son mínimos, son desde nuestro punto de vista prácticamente despreciables, lo cual no quiere decir que no puedan existir complicaciones. Es decir, bajar una escalera no es peligroso y un día alguien se puede tropezar. Exacto. Pero eso no quiere decir o sea, que sea puede peligroso. estar tranquila nuestra amiga desde ese punto de vista puede estar tranquila totalmente. No hay ningún riesgo a la hora de extraer. Claro, porque a veces esas varices tan grandes, ¿verdad?, tan dilatadas, que dan hasta miedo. Y la gente piensa, Dios mío, ¿y esto? Pero esas son las que son enfermedad. Esas son las que son enfermedad. Eso tiene un planteamiento distinto. ¿Cómo a la plantearíamos estética. esas varices? Que hay muchos hombres que además las tienen. Bueno, el planteamiento de las varices es, si entendemos que la varice es un síntoma, lo que tendremos que ir es a la causa del síntoma. Entonces, si en vez de hablar de varices yo hablo goteras y humedades y entendemos que las varices son humedades, lo que tenemos que corregir es la gotera. Una vez que hemos corregido la gotera, y para eso hace falta hacer por lo menos un estudio ecodoppler, pues entonces ver dónde está esa gotera, corregir la gotera, y una vez que has corregido ya la gotera, tienes muchas formas de secar el suelo. Ecodoppler, doctor. Vamos a explicar en qué consiste, porque la gente dice, ¿ecodoppler y eso qué es? Hemos visto alguna imagen precisamente en la pantalla de ecografía con Doppler. Pero básicamente un ecodoppler es una ecografía. O sea, es un estudio no invasivo, que no tiene ningún riesgo, que no duele nada, que no molesta nada, es igual, exactamente igual que una ecografía. ¿Por qué se le llama ecodoppler? Porque además de ver la imagen, pues utilizamos el Doppler, que se hace con ultrasonidos, pero a efectos prácticos es una ecografía. Es una ecografía, además que se ve muy bien con los colores rápidamente cómo está nuestra circulación. Emilia nos llama desde Talavera. A ella la pincharon para poder hacer desaparecer esas varices, y le han salido como unos ramilletes alrededor. Y dice, ¿y esto qué pasa? ¿Que me va a quedar así o va a desaparecer o qué puede pasar? Bueno, eso es una complicación que puede ocurrir, o un efecto indeseado que puede ocurrir con los tratamientos esclerosantes, que se produce un fenómeno que nosotros denominamos matting. Lo que hay que estudiar es por qué ha podido aparecer ese matting. ¿Y se puede corregir? Si tiene causa la aparición del matting, sí, se puede intentar tratar el máter con alguna técnica esclerosante específica. Claro, porque esas consecuencias son las que también luego nos preocupan, ¿verdad? Voy y al final me quedo peor quizás cuando aparece la varice, pero no es normal. No es lo normal, pero por eso nosotros personalmente siempre hacemos un estudio ecodoppler a toda paciente, aunque solamente se vaya a someter a un tratamiento estético y no tenga ninguna enfermedad, porque en muchas ocasiones sí es verdad que el ecodoppler nos puede dar información de en qué zonas tenemos que corregir más cosas de las que se están viendo. Eso es de la gotera, que ha explicado usted muy bien, ¿verdad? Exactamente. Si hay humedades, va a haber goteras. Claro, que lo que tenemos que buscar es dónde está la insuficiencia, porque si no cerramos, yo siempre les digo a mis pacientes que él ha dicho humedades, yo hablo de tuberías, entonces hay que es lo mismo lo que él dice, hay que buscar dónde esa tubería no está bien, porque si no, si yo cierro lo que veo arriba, esos vasitos superficiales, pero no he corregido donde tengo la insuficiencia, se me va a abrir por el otro lado, y por eso hemos quitado estas que había aquí y aparecen otros vasitos al lado, colaterales. Eso es lo que estamos comentando, que hay que tratar de Pero eso es el problema que decíamos desde el principio. No es un problema de qué bayetas utilizas para secar la humedad, sino que corrige la gotera, y a partir de ahí ya tienes muchas más opciones. Exactamente, qué bien lo estáis explicando. Con las tuberías y la gotera nos estamos entendiendo muy bien. Nos vamos a recibir otra llamada hasta Villarrubia de los Ojos. Nos vamos en Ciudad Real. Muy buenos días. Buenos días. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta, amiga María? Pues mire, mi pregunta es que tengo las varices internas y estuve en cirujano y no me las pueden operar. Entonces a mí se hinchan muchísimo las piernas y en la cama me duelen mucho más. Y resulta que me toco y me se hacen como durezas en las piernas, pero con la parte delante de las rodillas abajo. Bien, sí, eso lo que hay que hacer es verlo en consulta y estudiarlo. Yo con los datos que me da... Hace como ruleta, dice ella que lo ha descrito muy bien. Sí, bien, pero eso es la manifestación. Lo que tengo que ver es la causa. Forma. O sea, a mí el hecho de que salga una cosa u otra, o sea, que habría que no hacer un quiere decir, ecodoppler, hay que hacer un estudio de ecodoppler a fondo, y a lo mejor alguna prueba más que podamos necesitar para realmente saber lo que por qué ella está le sale planteando todo eso. posiblemente es que tiene una insuficiencia venosa crónica muy avanzada y que hace que la piel también empiece a afectarse. La piel se va quedando empastada, dura. Entonces, a veces lo que se puede hacer son medidas sintomáticas, lo que estamos hablando. No puedes solucionarlo, pero sí podrán, pues, desde medidas de tener las piernas en pie, ejercicio, Vamos moverlas. a poner exactamente esas medidas sobre la mesa, que a la gente le interesan. Los pies en alto.
El tener los pies en alto es simplemente aliviar un síntoma, en eso estamos de acuerdo. No vamos a corregir, pero cuando la pierna tiende a hincharse, cuando las elevamos, mejoramos. El poder utilizar sistemas de compresión cuando no se puede tratar. Algunas cositas, ¿verdad? Sí, nada, son simplemente medias de compresión que el doctor os va a decir muy claramente que no sirven para que no salgan las varices ni van a solucionar, pero sí van a aliviar en un momento dado o van a ser útiles pues después de una intervención en los primeros momentos hasta que se soluciona. Incluso para la gente que trabaja muchas horas de pie, profesiones... No serían estas son más de tratamiento, pero por supuesto, gente que está mucho tiempo de pie, notaremos que alivio el cansancio. No es solucionado, eso tiene que quedar muy claro. ¿Y después de una operación de varices podríamos poner este tipo de medias, Juan? Sí, después de una operación de varices utilizamos estas medias, pero solo temporalmente. O sea, si voy a operar a alguien de varices para que siga utilizando toda su vida medias, pues no tiene sentido. No merece la pena que lo opere de esas varices. Es importante también, dirán ustedes, han venido dos médicos, no, es que estamos hablando de un problema más importante del que parece. Está nuestra doctora Paloma Tejero, como les decíamos, directora médica de Medic Aesthetic, hablamos de estética y hablamos también de cirugía vascular. Es decir, que cuando ustedes tengan varices no se pueden poner en manos de una persona que diga yo quito las varices inyectando un líquido y desaparecen. Quiero, doctor, que yo creo que es muy importante saber por qué está apareciendo eso, porque si podemos saberlo lo vamos a corregir. ¿Qué consecuencias puede tener, por ejemplo, ponernos en manos de alguien que no ha hecho ese estudio de cirugía vascular previo? ¿Qué nos puede pasar? Hombre, pueden pasar dos cosas. Desde el punto de vista estético, que no consigamos la corrección correcta, y desde un punto de vista clínico, que el tratamiento sea excesivo y que afecte a venas que no tiene por qué afectarlos y llegar a provocar otros problemas de la circulación. Problemas ya cardiovasculares importantes, incluso. Bueno, no sé, serán importantes o no, pero al final problemas. Insistimos por eso en que hay que ponerse en manos siempre de un buen profesional. Mucha gente dirá, yo tengo arañas vasculares, las llevo teniendo quizás muchas mujeres antes del embarazo, justo en ese proceso previo al embarazo, cuando nos quedamos embarazadas o después. ¿El que tengamos arañas vasculares es que tenemos una predisposición a tener varices o no tiene que ver? No tiene que ver. La aparición de esas venitas que son estrictamente estéticas no quiere decir que en el futuro vayan a aparecer varices. ¿Influyen nuestros genes en las varices? Sí, hay un componente genético. Nosotros lo que hablamos es de una predisposición familiar. El hecho de que haya antecedentes familiares favorece o hace que sea más frecuente la aparición. Ahora, hasta la fecha, decir están ligadas a un gel o que se van a transmitir claramente, a ese punto hoy en día no hemos llegado, no está demostrado. Tú ten en cuenta que siempre hablamos de que la genética es prácticamente un 25%, pero que los genes nos condicionan pero no nos definen. Yo creo que es mucho más importante sobre esa base. Sí que es cierto que hay una tendencia a padecer lo que se llama enfermedad varicosa, personas, porque no solamente son varices, sino también pueden tener hemorroides, todo lo que va ligado a ese papel de los vasos de nuestro organismo, nuestra circulación. Pero lo más importante es lo que decía, nuestra forma de vida y factores como puede ser un embarazo, el trabajar de pie mucho tiempo, la falta de actividad, ese es otro factor muy importante, las personas que tienen una vida muy sedentaria. Palma, vámonos a escuchar, te voy a hacer yo la pregunta de una vecina que nos llama desde Alcázar de San Juan. Ella se llama Maripaz, ella tiene un problema que seguramente que ustedes también tienen y es esas piernas negras. Sacronosis. Y encima tiene diabetes. ¿Qué puede hacer? Es que la diabetes es otro factor de riesgo asociado, pero es lo mismo. Los diabéticos tienen más tendencia a tener ese problema. Por eso estábamos comentando en la paciente que llamó antes, que decíamos que era una insuficiencia venosa crónica, que ya ha afectado también a la piel, y ese es el problema que está marcando. Tiene ese color, ¿no? Y de hecho, hay veces que el mayor problema es que esa pierna pueda llegar a ulcerarse, pueda tener esas complicaciones. Corrigiendo la causa. Y hay veces que lo primero habría que saber si la hay. ¿Es lo importante? Si encuentras la causa, sí. Pero a veces no se encuentra. A veces no, por eso digo. ¿Y por qué es tan difícil encontrar la causa en una patología de estas características? Porque el sistema circulatorio venoso es muy complejo y no siempre te deja ver lo que tú quieres ver. ¿Y la diabetes dificulta a lo mejor, doctor? La diabetes tiene como parte de su componente que afecta a la microcirculación y sobre la microcirculación es muy difícil actuar. Sí, el problema es primario de la microcirculación, tenemos muy pocas posibilidades. Ahora, lo que sí podemos corregir es cuando está estropeada, por decirlo, la macrocirculación y está afectando a la micro. Quiero decir, si una carretera rural está atascada porque está atascada, pues no puedo hacer nada. Ahora, si la carretera rural está atascada porque la autopista está atascada, si desatasco la autopista, libero a la carretera rural, que es secundaria. Ya lo explica muy bien usted también.
Me está gustando mucho los ejemplos que está poniendo el doctor, ¿verdad? Entre las goteras, las humedades y ahora con las carreteras, entonces todo dependerá de cómo, si nuestra amiga Maripaz de Alcázar de San Juan tiene estropeada la carretera de la autopista. Lo que pasa es que ahora mismo hay que decirla que es fundamental que cuide esas piernas. Por ejemplo, tan sencillo como poner emolientes. A ver, vamos a darle consejos a nuestra amiga Maripaz. Esa piel hay que tratar de que esté lo más elástica posible, por lo que estamos comentando. Hay que hidratarla también mucho, doctora, es importante. Hay que mimarla. Yo creo que es fundamental que esa piel esté en las mejores condiciones. Desde cuidar las uñas de una forma rigurosa y más si ella es diabética para que no haga heridas. El tenerla siempre muy hidratada, con mucha emoliencia. Lo que estamos comentando de hacer ejercicio, de moverse. Una dieta adecuada con un buen aporte de proteínas para que no tenga ninguna carencia. Todo eso no le vamos a decir que le vaya a desaparecer, pero por lo menos la va a ayudar a que no progrese y a que ella se encuentre mucho más confortable. A mí me aconsejó un compañero suyo, un colega suyo cirujano vascular. Mi abuela tiene un problema de circulación por su edad y tiene celulitis. Entonces, él me recomendó una buena hidratación de las piernas y dice mi abuela, no me ha vuelto a pasar, hija mía. Es fundamental, un buen cuidado de la piel es fundamental. Si tú tienes un lecho que está mal y no le cuidas, pues es peor. Por eso es importante, ¿verdad? Personas mayores que están ahora mismo viéndonos, yo sé que muchas trabajadores sociales dicen, estamos con los abuelillos en sus casas cuando vamos a trabajar y ven estando contigo. Pues hidratar las piernas de esas personas mayores, ¿verdad? Una hidratación es muy importante y evita luego muchas enfermedades. Sí, evita problemas, está claro. Sí, y haya ni goteras ni humedades y todo por la autopista. Efectivamente. Doctor Juan, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por acompañar al doctor Juan Guilleuma, cirujano vascular, y la doctora Paloma Tejero, directora médico de Media Estética, que nos habéis hablado muy bien, nos habéis contado muy bien todos los problemas relacionados con la A vosotros. Gracias a vosotros.